Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidas y bienvenidos una jornada más a esto de los libros, la locura de, de invitar a gente para que nos hable del mundo detrás de los libros. Muy buenas a Patricia, soy Rey, que ya me sube por aquí. Y ya veis que estoy muy bien acompañado por dos personas maravillosas que tienen la capacidad de haber entrado al mundo de los libros por un lado y ahora hayan pasado a la parte de atrás del mostrador. Por eso le llamo un poco lo de libreras, mujeres de las trincheras, porque siempre me ha parecido esa parte en la que estáis ahí peleando porque salga adelante este negocio. Y porque siempre he considerado que sois de las grandes olvidadas. Hoy en día existe Amazon, existe grandes tiendas, grandes cadenas y todo eso. Las librerías más pequeñas, las librerías más especializadas, así, parece que sois casi como una joya así, una cosa rara, casi un museo para visitar y no hay. Que, por un lado, tenemos a Mavi, que ya la conocéis por aquí, que ya por su canal, por todo lo que se mueve, autora, y desde hace poquito, y hablaremos de ello, dueña y sufridora de Seneca Jove. Jove se dice, ¿no? Jove. Jove. Seneca Jove en Elche, en Elche. Y muy buenas, y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión porque soy, como bien has dicho, librera novata. Por eso, por eso. Y por otro lado, tenemos a Maite, Dilatando Mentes, que también ya la conocéis, eh, que es más conocida por la editorial, Dilatando Mentes, que además es ayer mismo, ¿no? Los 8 años. As- Exacto, Así, ayer fue que ayer. motivo mayor de celebración. Y hace poquito también, bueno, poquito, no tanto, pero también no hace tanto, decidiste dar el salto de la parte de editorial, como si no fuera suficiente poco trabajo, abrió una librería ahí en Ondara. Con el mismo nombre, Dilatando Mentes. La pregunta primera es obvia para las dos. ¿Por qué una librería? Porque no lo hemos pensado. A ver, una librería. Yo creo que todo el mundo al que le gustan los libros, no solamente escritores o editores o gente relacionada con la cadena del libro, sino los propios lectores, ha soñado, aunque sea remotamente, inconscientemente, con tener una librería. Esa especie de fantasía utópica, porque además luego ya entraremos más en materia, pero bueno, una cosa es lo que imaginas y otra cosa es lo que es. Pero esa fantasía utópica que nos venden además en las películas de esa librería a modo romántico, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando surge la oportunidad dices, yo quiero, yo quiero. Claro que sí. Maite, en vuestro caso. Bueno, en nuestro caso, pues bueno, estábamos ya dentro del mundo del libro, ¿no? Y bueno, pues vino el COVID y aunque parezca mentira, el tema del COVID pues motivó que salieran nuevos lectores, lectores que habían abandonado lectura volvieran a incorporarse a la lectura. Vimos un aumento repentino de la editorial, de las ventas de la editorial, es decir, y ya es una idea que teníamos desde hacía mucho tiempo. Entonces, teníamos el local ocupado, pero precisamente en esa época se nos desocupó y era, bueno, plena pandemia y dijimos, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Es decir, es una cosa que tienes ahí y que bueno, ya que intentamos lo de la editorial, pues una locura más era sumarse, ¿no? Al carro ya. Y bueno, y a día de hoy, aquí estamos. Porque Mavi comentabas que eso es un sueño, yo creo que es verdad que todos los que nos gustan los libros siempre hemos soñado con tener una librería. No sé si tendría el dinero de ello, pero esas cosas ahora hablaremos, que lo que supone también económicamente una librería, pero ¿cuándo es el primer recuerdo que tienes de decir, "Jo, cómo me gustaría tener una librería"? Mira, en realidad, o sea, nunca ha sido una cosa 100% consciente por mi parte, o sea, no ha sido un sueño activo que yo haya
Porque si hubiera sido un sueño activo, lo hubiera perseguido, lo digo por mi forma de ser. O sea, si hubiera querido hacerlo, hubiera puesto los medios para llegar a hacerlo. Simplemente, en mi caso, creo que llegó en un momento adecuado en mi vida, porque también creo que, por ejemplo, yo no hubiera podido abrir una librería con 20 años, por mucho que a lo mejor hubiera podido soñar con ello, porque lleva detrás toda una serie de responsabilidades, una serie de conocimientos y de capacidades que yo con 20 años no tenía ni de broma. Entonces, no ha sido como un sueño activo, es más bien como esa idea difusa, ¿no? De no sé, algo que tienes ahí. Es ese lugar en el que te encuentras a gusto, que te encuentras a resguardo, que te encanta pasar las horas y perderte cuando encuentras una librería bonita en la que estar, ¿no? Entonces, muchas veces, como por décimas de segundo, se te pasa por la cabeza decir, qué guay estaría tener una, pero no vas más, o yo en mi caso, por lo menos, nunca fui más allá de esa sensación. Sí que es verdad que sí que había decidido de forma activa estar en el mundo del libro. Eso sí que fue una decisión que además un año antes de tomar la librería yo había dejado mi trabajo de funcionaria para dedicarme plenamente a los libros, o sea que eso sí que era algo que tenía muy claro en mi vida. Poca gente tiene la valentía barra temeridad que yo tengo en ese sentido, ¿no? Entonces ahí sí que te puedo decir que sí que era una pasión lo suficientemente fuerte como para llevarla a cabo, pero que en realidad no había sido un plan, no había sido algo consciente por mi parte. Pero de momento sí que surgió una oportunidad y dije, es esto y es el momento. Sí que estaba como preparada para reconocer esa oportunidad y saber que tenía que ser mía y que tenía que hacerlo. Y en vuestro caso pues María, estoy yo, hoy tengo un día, tengo un día, la cabeza patina. Maite, en vuestro caso, empezasteis por la editorial, pero ya entonces teníais alguna idea, o alguna vez habíais hablado los dos de ¿y si tuviéramos una librería? ¿O fue, como decías tú, solamente por la pandemia que ahí surgió la posibilidad, pero nunca habíais hablado de ello? No, es decir, cuando pues lo que comentaba un poco ella, el tema de cuando te gustan los libros, siempre intentas, de alguna manera todo va relacionado, es decir, empiezas una editorial, estás dentro del mundo de los libros, el sueño de decir, tener un local chulo, diferente, siempre visitas, cuando vas de vacaciones, lo primero que haces es buscar una librería, ves esas librerías y ves lo que tú harías, lo que tú no harías. Eso yo creo que nos pasa a todos los que somos lectores hasta ese punto, ¿no? Y en nuestro caso, pues esto es un pueblo pequeño, porque estamos hablando de que Ondara tiene unos 7.000 habitantes. El tema es que en los pueblos de al lado tampoco hay ninguna librería. Hay sí una papelería con una sección de bestsellers, ¿no? Y lo que es la papelería, y luego sí que hay una librería grande en Denia, pero lo que es Ondara y alrededores no. Y siempre pensamos, el temor, ¿no? de abrir una librería aquí, cuando hubo una hace años y tuvo que cerrar, pero siempre tenés la cosa de decir, bueno, pero siempre tenés la ilusión de decir a ellos tal, pero a nosotros, perdonad, pero piensan que la librería está abierta. Bueno, y bueno, pues he perdido el hilo, perdona, Nada, pero sí, tranquila, bueno, tranquila. No, decías eso, que hubo una librería que cerró. exacto. Y bueno, era un estilo librería papelería, como lo que os comentaba. Entonces, era empezar una librería como nosotros consideramos que tenía que ser, en un pueblo pequeño y tal, pero la ilusión, ¿no? Igual que empezamos la ilusión con la editorial, pues ahora la ilusión con la librería, pero sí, nosotros era una cosa que teníamos siempre en mente. Es decir, qué guay sería tener una librería, qué guay sería poder recomendar libros, hablar de libros, crear una comunidad, no simplemente una tienda de libros, sino poder crear una especie de comunidad, lo que comentábamos antes, que vinieran de Elche o de Alicante y pudieran hablar también de la editorial, es decir, era todo un todo, ¿no? Es que no, ahora en estos momentos no lo vemos como cosas diferentes, ¿no? Lo vemos como un todo, o sea, al final se trata de eso, de libros, ¿no? Ujú. De estar en ese ambiente que es el que nosotros desde siempre hemos querido. Ujú.
Y hablando de negocio, claro, me imagino que llegaríais a esa fase de hacer que si el plan de viabilidad, que si ver el negocio, de que ver posibilidades, ver fortalezas, debilidades, todo ese tipo de cosas que se puede hacer. En tu caso, por ejemplo, Mavi, ¿tenías muy claro qué tipo de librería querías antes de empezar? ¿O fue poco a poco cuando fuiste trabajando la idea, viendo el entorno y todo eso, lo que fuiste dando forma a la librería? Mira, mi caso venía un poco dado por el hecho de que en mi caso la oportunidad surgió porque una librería de toda la vida en el centro de Elche se traspasaba por jubilación. Y era una librería en la cual yo tenía mis libros y con la cual yo había estado el año anterior firmando la Feria del Libro, vamos, con los cuales tenía una relación y que además está en la memoria colectiva de todos los ilicitanos e ilicitanas. Entonces, venía mucha parte configurada, o sea, yo no me lancé sobre un lienzo en blanco y es por esto por lo que me lancé, porque yo no me lancé sobre un lienzo en blanco. Yo por un lado vi que se traspasaba y pensé, tiene que ser mía. Tiene que ser mía, porque es una librería especializada en literatura infantil y juvenil, que es un tipo de literatura que yo no solamente escribo, sino que conozco por mi parte como docente y en la cual he estado trabajando a través del blog como divulgadora muchísimos años. Entonces, es un tipo de literatura especializada que llevo toda la vida defendiendo. Y por otro lado, era un comercio local, ya podríamos decir histórico en la ciudad, que en el momento en el que eso cierra y no se abre, o en el que cierra y cae en unas manos no adecuadas, pierde todo su valor, se convierte en otra cosa. Entonces, era algo que yo como defensora, además de los centros urbanos y de la compra local y del comercio de cercanía, de proximidad, etcétera, etcétera, me impulsaba todavía más a llevarlo. Entonces, en parte me venía definido, pero es que en parte me venía casi hecho a medida para mí. Es por eso que lo vi tan claro cuando se dio el caso. Y entonces sí que tenía muy claro que iba a ser una librería especializada. De todas formas, esto lo hablamos porque cuando se realizó el traspaso, yo podía haber abierto a vender también literatura de adultos, pero decidí mantenerla como una librería especializada en literatura infantil y juvenil porque me parece muy importante que la haya, porque realmente hay una demanda de esa especificidad y de poder encontrarte, que luego hablaremos si queréis de esa parte, con un librero que sepa lo que te está vendiendo. Sí, sí, a eso llegaremos, sí. Y por otro lado, yo quería también que fuera un lugar en el que los autores y las autoras de literatura infantil y juvenil tuvieran su casa, pudieran venir a hacer presentaciones, a hacer cuentacuentos, a hacer talleres, a contar sus propuestas, un lugar en el que pudiéramos hacer charlas educativas dirigidas también a las familias, es decir, no solamente una librería, sino como decía Maite, una comunidad, un sitio en el que estar, un lugar en el que puedes ir tranquilamente un viernes por la tarde a echar la tarde con tu familia, otro tipo de ocio alternativo, no necesariamente consumista, a pesar de que yo obviamente quiero vender libros porque me tengo que mantener, pero no necesariamente a comprar libros, venir allí y disfrutar de una actividad con los niños y con los jóvenes. Entonces, creo que eso era una parte muy importante de lo que yo quería hacer. Esa parte de negocios sí que la tenía muy clara. Entonces yo tuve que jugar con cosas heredadas que me gustaban mucho, pero luego, bueno, pues por ejemplo, mis colores de marca estaban elegidos predeterminadamente, pues porque tenía sentido mantener la tradición, mantener el diseño de las estanterías, de los muebles, etcétera, etcétera, estaba ya elegido porque ya estaba montado. Entonces, todo eso, digamos, lo heredé. Heredé, no, lo pagué, ¿vale? Pero bueno, ¿me entendéis? Y yo, digamos que tuve que construir sobre el lienzo que tenía, ¿no? Pero era un punto de partida muy interesante sobre el que poder pintar de nuevo y poder hacer
proyectos con fuerzas renovadas. Y en vuestro caso, Maite, claro, cualquier persona que conozca vuestra editorial, pues tendrá una imagen de librería que diría si es específica, si es temática, pues será de terror, será de lo extraño, pero luego desde redes se os puede ver como también tiene mucha relación con lo que está contando Mavi, de un punto de encuentro, de juegos, de todo ese tipo de cosas. Cuando partiendo de Dilatando Mentes Editorial pasasteis a Dilatando Mentes Librería, ¿cómo fue ese proceso de pensar qué es lo que queríais acoger dentro de vuestra casa? Bueno, realmente nosotros teníamos claro que nuestra librería tendría que ser generalista. Como comentábamos, esto es un pueblo, no nos podemos especializar, no estamos hablando de una ciudad. Lo bueno que tiene es que nosotros realmente siempre lo decimos, antes de editores somos lectores. Es decir, yo, por ejemplo, tengo 2 niñas y a mí me apasiona el álbum ilustrado infantil. Me gusta muchísimo la literatura juvenil porque he leído con mis hijas, es decir, nosotros en casa somos lectores, pero también hemos intentado que nuestras hijas sean lectoras, con lo cual hemos estado siempre al día de la literatura juvenil. También Ángel le encanta los juegos de mesa, le encanta la novela gráfica, le encantan los cómics, es decir, hemos sido lectores, somos lectores por encima de todo. Con lo cual, tener una librería generalizada, en nuestro caso, muchas veces cuando viene la persona por la puerta en función de lo que busca, ya antes preguntaba, ahora ya va directamente. No está Ángel, no está Maite, porque ya sabe a quién va dirigida lo que quiere. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos mucho de recomendación, que es una de las cosas positivas y yo creo que es el punto donde agarrarse de los pequeños negocios montados con el corazón y sabiendo y conociendo el producto. Es decir, a mí cuando vienen para juvenil o para infantil se me dicen, Maite, mira, quiero hacer un regalo a una niña de 8 años que le gusta esto, esto y otro. Y saben que les voy a asesorar, les voy a decir, pues mira, esto le va a gustar. Dentro de la subjetividad que puede haber, aunque ya sabrás, Mavi, que muchas veces el tema de los gustos, cuando son pequeños o son preadolescentes, en los gustos normalmente, si un álbum ilustrado gusta, suele gustar. Es decir, aunque tengan distintos gustos, siempre hay algo en común que les atrae a los niños. Yo, por ejemplo, mi hija pequeña de 10 años le encantan los álbumes ilustrados y ella muchas veces cuando llegan los lee y ella misma me dice, uy, este es chulo. Es decir, y parece que no, pero no se equivoca mucho. Luego los niños que vienen detrás, los que ella le ha gustado les gusta y los que ella me ha puesto cara de tal, normalmente suelen poner cara de tal. Es decir, en ese sentido es una... ella también nos orienta muchísimo en las cosas. Pero ya te digo, a mí me encantan los libros de terror, que son mi editorial, pero es que a mí me gusta leer histórico, me gusta leer muchísimas cosas. Y en el caso de Ángel, pues bueno, Ángel es más suyo para la lectura, pero bueno, yo soy de forma más generalista y bueno, ya te digo, desde el primer momento queríamos esto. Nosotros, por ejemplo, como bien decía Mavi, nosotros tenemos un club de lectura juvenil, hacemos una vez al mes juegos de mesa, actividades varias, y también como alternativa a la pantalla, es algo para nosotros es muy importante. También hacemos charlas en institutos sobre la importancia no solamente de la lectura, sino del juego de mesa como arma para sociabilizar, para quitarle horas a la pantalla. Es decir, es que hay tantísimas herramientas y tantas cosas que se pueden hacer que realmente nosotros somos más una bomba activa, ¿no? De alguna manera, que siempre estamos pensando a ver cómo podemos hacer pues para crear una nueva actividad, para crear un nuevo punto. Y yo creo que es muy importante, visto, como tú dices, FNAC, visto los grandes almacenes, lo que nos diferencia son ese punto en común de intentar, sobre todo, poder asesorar. Aquí, por ejemplo, al principio la gente pues venía, miraba, nosotros asesoramos, pero ahora ya viene por el asesoramiento. La gente entra por la puerta del asesoramiento y es lo que más nos caracteriza. Eso y las actividades que realicemos. Eso es la diferencia entre nosotros y una tienda de libros. Nosotros somos realmente una librería. Sí, Sí. en eso estoy totalmente de acuerdo porque
es el punto de valor añadido que nosotros ofrecemos con respecto a las grandes plataformas y online y a las grandes superficies físicas. Por supuesto que muchos de los libros que tenemos los puedes encontrar en un Carrefour. Es que ya no te Hombre, estoy hablando ni sí, de, sí. ¿sabes? Es que los puedes encontrar en un Carrefour. Pero para empezar, se publica tanto y esto a Maite le sucederá lo mismo y si además es generalista, todavía más. Se publica tanto que tú no puedes meter todo lo nuevo que se publica en tus estanterías. Tú tienes que hacer un proceso de selección previo. Y en ese proceso de selección ya estás haciendo un filtrado para el cliente final que realmente con el aluvión de cosas que hay en Internet ya le estás ayudando a seleccionar de esa forma, pero luego haces un segundo filtrado a través de las recomendaciones personalizadas, de conocer a los clientes, de saber, el último que se llevó fue este, seguro que este también le va a gustar. Incluso a veces cuando pides libros, los pides pensando El en cliente. ciertos clientes que vienen con frecuencia y decir, es que este a fulanito le va a encantar y eso es precioso. O sea, eso Sí, sí. tú lo piensas y es precioso porque eso no te lo va a dar ni el algoritmo, No. ¿vale? Por mucho que parezca que te hace recomendaciones, no te hace recomendaciones personalizadas, porque bueno, el algoritmo a mí para empezar me recomienda libros que ya me he leído y que le he comprado a él mismo. O sea, es un poco estúpido en ese sentido. Ni te lo va a hacer una gran superficie, eso te lo va a hacer un librero. Entonces, es nuestro punto diferenciador y es lo que realmente tenemos que poner en valor, ¿no? El conocimiento que tenemos del género que tenemos y de los lectores que vienen a nuestro comercio. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Sí, mira, y has tocado un punto importante, que es lo que decíais, tantas novedades que hay, que es imposible abarcar todo. Entonces, me gustaría que la gente entendiera cómo funciona la librería. Porque parece que una librería es como todo lo que se estrena estará en la librería y lo compro y ya está. Y los libros desaparecerán de repente, aparecerán. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, en tu caso, Maite, que sois más generalistas. Claro, yo me acuerdo cuando hicimos la entrevista ya hace un tiempo que me hablabais de cómo vosotros hablabais con las librerías al principio, como era algo muy, muy directo. Ahora, desde el otro lado, ¿cómo es ese momento de, a ver, con quién hablo, qué elijo, cómo es ese proceso para vosotros? Bueno, realmente el proceso de compra de las librerías es más impersonal porque trabajas con distintas distribuidoras y se trata de ver el catálogo que tienen distintas distribuidoras que al final muchas veces tienen las mismas editoriales, otras veces no. Y se trata de ver lo que publican esas editoriales que poco a poco tú vas afianzando porque te gustan más o el cliente que tú tienes también le gusta más, vas viendo las novedades y vas, como dice Mavi, seleccionando, porque efectivamente no lo puedes tener todo. Entonces vas seleccionando. Espera un momentito, Sí, Ángel, que se me tranquila, ha salido una pantalla. tranquila. Espera. Nada, seguimos con Mavi, tranquila. Bueno, en mi caso es similar, obviamente, es impersonal, pero hay una figura intermedia que me parece interesante mencionar porque probablemente muchos de los que nos estén viendo no saben que existe un papel más allá entre lo que es la distribuidora, que es ese ente enorme como gran almacén de libros y con la cual trabajas online y demás. La mayoría de las distribuidoras tienen además comerciales que nos realizan visitas a las librerías, nos exponen su catálogo y nos comentan un poco, pues dependiendo de la editorial y dependiendo del comercial, te comentan más o menos lo que está funcionando, lo que va a funcionar más o en qué productos la editorial va a poner un poco más de fuerza de marketing y que por tanto es más probable que los lectores vengan a pedírtelo aunque tú no lo tengas. Entonces digamos que tenemos ahí una figura intermedia entre ese ente enorme que es la distribuidora y los comerciales de zona, que son un enlace entre las librerías y las distribuidoras o las editoriales que son distribuidoras en sí mismas, ¿vale? Entonces, por ahí tienes un filtrado para empezar. Y luego tienes eso, las distribuidoras te mandan sus catálogos de novedades
y tú a veces te las mandan semanales y a veces hay algunas que trabajan de forma semanal y hay otras que trabajan de forma mensual o quincenal. Pero la cantidad de distribuidoras que mandan novedades semanales, y en esto estará conmigo de acuerdo Maite, es abrumadora. Porque mira que yo como autora era consciente, porque además veía los números y demás de estadísticas nacionales y demás de la cantidad de libros que se publican anualmente en España, muy por encima de países mucho más lectores que nosotros como Gran Bretaña o Alemania. Pero cuando lo ves cuando te pesa como una tarea el pasar por esos listados de novedades enormes, dices, es que estoy harta, o sea, no publiquéis más, por favor. Llega un momento que sí queda un poco esa sensación de decir, ¿de verdad es necesario tanto publicar? Ya sé que esto es un debate y que por supuesto que es necesario publicar, ¿vale? Pero realmente te lo planteas y dices, bueno, de todo esto, ¿cuánto hay que realmente valga la pena? ¿Cuánto es un refrito de lo anterior? ¿Cuánto es el mismo perro con otro collar? Entonces es realmente complicado, pero bueno, el proceso es ese, es a través de las distribuidoras hacer tus pedidos semanales o mensuales, o cada una trabaja con diferentes plazos, y con eso ir proveyendo la librería con las novedades. Pero en esto sí que debo decir que, por ejemplo, el sector del libro infantil es mucho más tradicional. Quiero decir, hay libros que funcionan desde hace décadas, ¿vale? El Pollo Pepe ha cumplido 25 años. Y ahí sigue. Y el Pollo Pepe se sigue vendiendo, pero entre los números unos de cualquier librería. Entonces, en el mundo infantil, a pesar de que hay mucha entrada de novedades también, hay catálogo, digamos, básico que tú tienes que tener sí o sí. Hay grandes clásicos que se siguen moviendo continuamente de esos mismos libros. Entonces, yo, por ejemplo, noto mucho las novedades en la parte de juvenil, y en la parte de infantil noto que si meto muchas novedades no puedo tener los libros que realmente quiero tener, porque son los que sí que funcionan, los que se piden continuamente, etc. Entonces hay que jugar un balance de decir, vale, aparte de que yo personalmente estoy en contra igual que de la fast food, del fast book, ¿vale? O sea, un libro no puede tener 6 meses de vida. Un libro cuesta mucho trabajo hacerlo, no solo por parte del autor, sino por todas las personas implicadas en el proceso editorial. Con lo cual, cuando un libro es bueno, debería tener más de 6 meses de vida, debería tener años de vida y seguir vendiéndose. Y de hecho, así sucede con muchos de ellos, ¿no? Entonces, hay que combinar un poco y que no sea continuamente novedades lo que tienes. Y ahí es donde creo que Maite hacía referencia antes, y que es importante, que se distingue una librería de un kiosco de prensa o de una papelería que además tiene los bestsellers que están de moda en el último mes. Ahí es donde creo que hay una gran diferencia de que vas a poder encontrar otros libros. Claro. De hecho, lo que tú estás comentando de libros infantiles que son necesarios tener, y nosotros eso también nos pasa con los adultos. Hay ciertos libros que tienes que tener. Y efectivamente, nosotros en el sentido de las novedades, lo que hacemos es más que la figura comercial es importante, ¿no? Nosotros prácticamente las distribuidoras hay realmente un comercial que hace una labor importante. Pero realmente nosotros cuando ya pedimos a la distribuidora ya tenemos una idea de lo que pedimos. Como tú dices, también depende del espacio con el que cuentes. Nosotros el espacio es un espacio reducido y lo que tenemos es lo que ya conocemos, es decir, lo que ya hemos visto en la página de la editorial, es decir, ese primer referencia, es decir, eso es lo primero que nosotros ya filtro que pasamos, lo pasamos pre al comercial ya, es decir, ya tenemos bastante, estamos muy al día de todas las páginas, que eso es una faena, es una, que tú lo sabrás, más bien estar al día de todo lo que se espera, y efectivamente el hecho de que se publica muchísimo, pero no todo es de calidad, tú lo sabrás, Mavi, sobre todo en el tema infantil. En el tema infantil, en adultos también, pero en el tema infantil, que puedes descubrir fácilmente lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque es una lectura más breve, pues te das cuenta que cuentos de calidad
infantil, sobre todo álbumes ilustrados y demás, es preciso tener una parte de, digamos, de clásicos, porque si solamente tuviera las novedades, es que faltaría mucho, ¿verdad? ¿No te pasa a ti en el tema, Sí. sobre todo el infantil? Que hay una serie de libros que dices, este libro lo tengo que tener porque es insustituible, porque todavía no he encontrado un libro que trate sobre ese tema o que esté tan bien hecho como este. Y eso, a mí, en la parte infantil, algo ilustrado, es una cosa que se publica mucho, pero llegar a la calidad que han conseguido otros, no tanto, ¿sabes? Sí, al final el tiempo es un cribado y una manera de ver que ha funcionado, que es invente. Y claro, editora, autora, ¿veis el negocio y veis el catálogo desde el punto de vista de editora y autora? ¿O os separáis de eso y solamente veis como libro? Me refiero, ¿cómo es esa relación, por ejemplo, en vuestro caso, Maite, con las editoriales? O sea, si solamente trabajáis con distribuidora o también trabajáis con editoriales y habláis con las editoriales. Y en tu caso, Mavi, ¿cómo es esa relación? Tú que has picado piedra para buscar, para situar tus libros, para saber cómo es esa relación ahora desde el otro lado, de si te vienen a pedir, a hablar, o si tú vas buscando, ¿cómo es esa relación de poneros al otro lado del mostrador y decir, vale, y ahora soy yo la persona que yo tocaba la puerta de esa persona y ahora soy yo a la que me toca la puerta o a la que yo voy a moverme para ver si hay un hueco o no? ¿Cómo lleváis esa parte? Bueno, en mi caso, por ejemplo, como yo decía, yo trabajo directamente con distribuidoras o con autopublicados, pero editoriales a nosotros no nos llaman editoriales. Es decir, ese trabajo que hice yo presentándome, que como lo comentábamos siempre, de que estaríamos dilatando mentes y no sabían ni conocían nuestro nombre, ni nos conocían de nada y explicar. Nosotros no hemos recibido las pequeñas editoriales de alguna manera, no sé cómo lo harán, pero desde luego no lo hacen como yo lo hacía, con lo cual realmente nosotros trabajamos a través de distribuidoras, los que sí que vienen son autopublicados, eso sí. Y a mí siempre me gusta atenderlos bien, muy bien, porque sé que es un trabajo duro de llegar y con tu libro y con toda la ilusión del mundo y tal, y yo a todos les acepto, a todos los acepto los libros. Y si quieren hacer una actividad, claro, por supuesto que también, porque autopublicados hay de todo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas menos buenas, pero hay de todo. De hecho, tenemos autores que luego se han vuelto famosos, pero que en su primer momento se autopublicaron. Esa figura también existe. Entonces yo, desde luego, todo lo bueno que lo buenamente se pueda, les trato y les abro y les dejo el espacio por si necesitan hacer alguna actividad. Ya te digo, hablo de autopublicar los autores y en mi caso distribuidora, pero editorial, a mí personalmente nosotros no nos han llamado para hacer nada más diferente bueno, pues ese labor que yo hacía, yo de momento no la he visto. Ahora mañana me llamarán. Ah, sí, es posible. Para llevarte la contraria. Yo en mi caso trabajo directamente con editoriales, trabajo también con distribuidoras y trabajo también con autores autopublicados, por supuesto, o sea, del mismo modo. Aparte, o sea, yo formo parte de varias asociaciones de escritores en mi ciudad, entonces son mis compañeros de codo con codo, como no les voy a muchos de ellos, como los conozco en persona, de haber estado junto a ellos buscándonos las castañas para ir a firmar eventos, para ir a montar una charla literaria o ir a montar lo que sea. Entonces, como no les voy a abrir la puerta de mi casa, por supuesto, de hecho, a mí me da una alegría enorme cuando vendo los libros de mis compañeros, o sea, porque además los vendo, o sea, los vendo con pico y pala como si fueran míos y me da mucha satisfacción. Y luego aparte, lo que sí que me está sucediendo es que estoy descubriendo a todavía más autores, porque claro, yo por un lado me movía mucho y por otro lado estaba asociada, con lo cual era fácil entrar en contacto o que más gente me encontrara de una forma u otra, aparte de que, claro, las clases de taller de escritura también me van todo el rato retroalimentando de nuevos escritores en la ciudad, pero además desde la librería, claro, estoy conociendo un montón de gente que no tenía ni idea de qué escribía y mi pensamiento siempre es, si en una ciudad como Elche, que es una ciudad mediana, 250.000 habitantes,
hay esta cantidad de escritores que no habrá en sitios como Madrid y Barcelona. O sea, es tremendo porque hay muchísimos autores y yo creo que se cumple la teoría de que llega un punto en que hay más escritores que lectores, porque es alucinante la cantidad de gente a la que estoy conociendo. Algunos de ellos no porque no los conocía y no porque se hayan movido poco, sino porque se han movido en otros círculos. Entonces, hemos estado, son también otras generaciones, bueno, pero me resulta muy interesante empezar a recibir esa información de otros compañeros escritores y ver cómo lo han hecho ellos o ver por qué caminos han ido o por qué caminos los están intentando hacer. Y también me gusta, en el caso de los que pues han sido compañeros, ¿vale? De codo con codo, como digo, en la medida de lo posible, pues asesorarles en ciertos aspectos que a veces pues lo llevamos por ahí un poco perdidos. Hablabais antes de la importancia de ese espacio, de que no sea un lugar de venta de libros, sino que sea un lugar para muchos. En ese caso, para pensar las ideas, para organizar las cosas, porque claro, es sumar más cosas a todo lo que estáis haciendo, como si no tuvierais suficiente, en tu caso Mavi, autora, en vuestro caso también editores, claro, es sumar todo lo que sería librería, más todo lo que sería actos, actividades. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo vais trabajando esa parte? Y veis algo que sobre todo funcione muy bien, que veáis de, ojo, pues esto, ya sea desde juegos, desde lecturas, desde firmas, desde... ¿Qué es lo que vais viendo como librerías? Contacto directo con la gente en estos momentos funciona para crear esa comunidad de librería. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que las actividades que hemos propuesto, de momento, han tenido buena acogida, porque en nuestro caso también es verdad que muchas veces cuando vas a una actividad, la propones y demás, siempre tienes ese miedo de proponerle que nadie se apunte. Es decir, ese miedo creo que lo tenemos siempre, ¿no? Pero nos ha sorprendido que en nuestro caso eso no nos ha pasado. Es decir, cada vez que hemos propuesto algo, la gente ha venido. Eso me hace pensar que realmente la gente está dispuesta a hacer cosas. Lo único que veo que funciona menos es el tema de la presentación. El tema de la presentación como se conocía antiguamente, ¿no? La presentación antes de la pandemia. Yo no tenía librería, entonces, antes de la pandemia, pero sí que puedo hablar desde el punto de vista editorial, cuando hacíamos presentaciones antes de la pandemia. Y eso sí que creo que es algo que ha cambiado, que la presentación en sí, de presentar un libro y acudir a la presentación y tal, eso se ha quedado un poco ya como un poco desfasado, no sé cómo decir. O sea, la gente quiere otro tipo de actividad, ¿no? Como en este caso el club de lectura o el tema de los juegos o las presentaciones que son algo diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un autor de la zona de Ondara que cuando hace sus presentaciones, pues viene un grupo de música, hace más que presentaciones, son charlas, son firmas, es otro concepto, ¿no? Yo creo que lo que en este caso nosotros hemos notado menos presencia es en la típica presentación de hace unos años. Sí. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, llevamos poquito tiempo haciéndolo, ¿vale? Yo, aparte de que la librería abrió en noviembre, y esto, como dices, requiere muchísimo tiempo, durante el mes de diciembre, que estábamos ya en plena campaña navideña, sí que hicimos firmas de autores, simplemente el autor estaba y tenía, digamos, el espacio para comunicarse directamente con los lectores y vender allí sus libros, y eso funcionó muy bien. Porque además eran fechas de mucha afluencia de gente, entonces al no tener que estar a una hora específica o no tener que tal, funciona muy bien siempre. Y luego ya empezamos con los eventos en febrero, porque enero nos parecía muy mal mes para empezar con los eventos, empezamos desde febrero. Por lo tanto, digo que tenemos muy poquitos y la gente todavía no tiene el hábito hecho de ser un lugar en el que hay eventos. Aún así, estamos teniendo muy buena aceptación, la gente está viniendo y están, o sea,
durante todo el rato no paran de repetirme, porque, claro, yo ahora lo veo desde fuera, ¿no? Yo normalmente era la que iba a hacer los eventos, a los sitios, y ahora soy la librera. Entonces se me hace extraño, pero me dicen a mí directamente, qué bien que ha venido esta chica a hacer el cuentacuentos, qué actividad más maravillosa, qué gusto poder pasar la tarde así. O tuvimos también una autora que vino a hacer un taller de cómic infantil. Pero qué barbaridad, qué actividad más bonita, qué bueno que haya podido venir. Esto es una maravilla, esto no tenéis que dejarlo perder, tenéis que seguir haciéndolo. Entonces, estamos teniendo un feedback tan positivo de la gente que viene a esos eventos literarios y a esa otra forma de poder disfrutar del ocio ligado a los libros, que, bueno, creemos que es un proyecto de futuro que va a tener muchísimo impacto. Espero que no me refiero a un impacto local, sino un impacto incluso a nivel un poco más amplio, porque, bueno, pues porque a la gente le gusta tener actividades para poder hacer con los niños. Esto es así de sencillo. Sí que es verdad que lo que es la presentación tradicional en el mundo infantil no se lleva, en el mundo juvenil sí que se siguen haciendo, y en nuestro caso es cierto que no suele ser tan interesante. O sea, esto es una cosa que nos gusta. Yo siempre digo, las presentaciones nos las imaginamos siempre como señores con americanas con coderas y olor a naftalina. O sea, y la gente, cuando dices que hay una presentación de un libro, piensa, ¿qué hago yo allí si no voy a tener nada que decir? Eso no está hecho para mí. O sea, hay una especie de complejo de inferioridad de los lectores a la hora de asistir a las presentaciones literarias, porque se creen que es algo como muy elevado, ¿no? Como muy demasiado cultural o muy por encima de sus posibilidades del día a día. Esto ya lo digo yo como previamente como autora, lo vivía así, que costaba mucho arrastrar a la gente a lo que son presentaciones literarias. Entonces funciona mucho mejor cuando se enfoca como charla. O sea, cuando, pues mira, si has escrito una novela sobre la guerra civil, vente y nos das una charla sobre la guerra civil. Pero contar todo el proceso de escritura de en qué te has inspirado, cómo fue el proceso de escritura, si te costó el desenlace o si los personajes principales no sé qué, eso nos importa a los escritores y a nuestros amigos escritores, pero a los lectores no les da absolutamente igual. Entonces creo que en ese sentido tenemos que hacer un ejercicio de cura de humildad, de mirar los autores, de mirarnos menos el ombligo de lo que a nosotros nos gusta, hablar de cuánto nos ha costado escribir nuestra novela y por qué nuestra novela es tan súper especial por encima de otras, y realmente pensar, vale, ¿cómo hago para atraer gente? ¿Qué puede resultar atractivo para la gente? Porque tú al final quieres lectores, pero para que lleguen esos lectores necesitas atraerles con algo. Y no vale con atraer a tu familia y a tus amigos, porque a ellos ya les has vendido el libro, no sirve de nada hacer una presentación para que venga tu familia y amigos, por muy bien que queden en la foto 20 personas. O sea, no es... no es rentable para el autor y no es rentable, por supuesto, bueno, para la librería sí, en ese caso sí. Pero es que si se lo vas a vender a tu madre en la librería, chico, véndeselo en tu casa y Sí, aquí tirándome piedras contra mi propio tejado, pero es que es verdad, ¿no? No tiene sentido. sí, me estoy acordando de la primera vez que me tocó hacer una presentación en físico, que fue en Donosti. Y fue con David Begil. Y me encantó porque fue una presentación, pero se trajo a un amigo director que es de Donosti y presentaron su libro, pero hicieron unido a una charla sobre la unión entre el cine de samuráis y el universo de Star Wars. Y era como Claro. genial, o sea, contar todo lo que queráis. O sea, yo os dejo aquí hablando y ya está. Y es verdad que al final, muchas veces lo que dices, Mavi, tiramos mucho a esa parte de que nos gusta como autores o conocer esos entresijos y así. De ya, pero igual una persona que está por ahí, pues sí quiere saber que el libro, pero igual le interesa más desde otro punto de vista. O si estás hablando de terror, pues di lo que las películas que más te han gustado, yo qué sé. O prepárate algo para que no Sí. sea un. Pues eso. Yo vine aquí, los personajes son estos, vale, pues perfecto, adiós. La sensación de decir, vale, pues ha pasado 3 cuartos de hora, una hora, pero no me he enterado de nada. Tampoco me ha llamado la atención. Es verdad que igual estamos en ese momento de darle una vuelta de tuerca a eso y pensar
cómo hacer atractivo eso. Que al final, aparte que siempre decimos de marketing, que a veces nos cuesta más, pues a veces hay que pensarla más. Porque es ese punto de enganche, decir, vale, yo estoy muy convencido de que el libro, pero claro, pero tiene que comprarlo. Y igual con una charla tradicional, igual no se lo va a comprar. Y le vendo de otra manera, igual sí. Mm. Aquí pensando. Ideas para cómo hacerlo. Tomad nota. Pero bueno, también hay que hablar de que la librería no es un sueño maravilloso, que todo sea arcoíris, luz y color. Y claro, porque si no aquí todo el mundo va a lanzarse mañana a abrir sus propias librerías. ¿Qué es lo más duro desde que en tu caso es muy... ¿Qué es lo más duro o lo que más os cuesta de tener una librería? La contabilidad. Es un horror, porque si trabajas con muchos distribuidores, cada uno tiene su forma de hacer las cuentas y cada uno tiene unos plazos. Y a lo mejor hay distribuidores, pongamos por casos, que tú le compras 12, 15 veces, 20 veces en un mes, pero te lo mete todo en una factura que va a pagarse en 60 días. Mientras que tienes otros que también le compras a lo mejor 12, 15, 20 veces en un mes y te lo mete todo en 3 facturas, nadie sabe por qué en 3 y no en 7, en 8 o tal, y te lo cobra a 90 días. Entonces, yo siempre estoy gastando en futuro. O sea, no estoy gastando con lo que tengo, lo gasto. No sé si me explico. Entonces, eso a mí me vuelve un poco loca, porque nunca he sido persona de aplazar pagos, por ejemplo, pero es que eso, este negocio funciona así. Entonces, el pagar así, hay unos que pagas a 30 días, otros que pagas a 60, otros a 90, otros a 120. Entonces, es como, nunca sé, o sea, sí que sé porque luego tengo que registrarlo y llevar todo el control. Pero llevar el control de todo eso realmente es un follón. Realmente es un follón porque yo entiendo que, por ejemplo, en muchos casos hay librerías que optan por trabajar con un solo distribuidor y reducirse todo ese ruido. Pero claro, entonces no tienes acceso a todo. Entonces es un dilema moral barra económico importante. Importante. Para mí lo peor es eso. Sí, sí, eso es muy engorroso. El inventario también, a lo mejor tú porque todavía dentro de un año hablaremos, ¿no? Pero el inventario también es bastante engorroso. Y el tema de las devoluciones muchas veces también. Sí. Es el papeleo. Realmente yo creo que quien tenemos una librería nos gustan los libros y tal, nos cuesta menos el estar al día de las novedades por mucho trabajo que sea. Lo que nos saben, lo que nos cuesta más, ¿no? Es el tema de las devoluciones, el tema del papeleo, porque es como la parte final, la parte fea, ¿no? Que es la más. Y también es verdad que el tema de las, al menos nosotros comparando la librería con la editorial es como más regular. La librería va más por campaña, desde la campaña de Navidad, que tienes muchísima faena, la campaña de septiembre del texto, que eso es horrorosa, que tiene muchísima faena, ahora dentro de la campaña del libro, es decir, todos son como campañas, ¿no? Es una cosa, en el caso editorial es todo más o menos regular, es decir, todos los meses estás con tus novedades, pero en el caso de la librería, esos momentos puntuales de muchísima gente y que tal, son momentos muy bonitos porque ves la librería llena de producto y de gente, pero también es sobre todo en mi caso, la del texto. La de Navidad me encanta porque es una campaña muy bonita, la gente viene, regala libros, compra libros, le apetecen los libros. En el caso de septiembre, tienes otro tipo de clientela, la que viene efectivamente porque le gustan los libros y la que solamente ves en la época del texto porque tiene que comprar los libros de texto. Con lo cual, ya es otro tipo de público completamente diferente. Y bueno, quizá eso. Yo a eso le tengo miedo, aún no me he metido ahí. Ya, pues, pero he hablado con otros libreros y miedo tengo. Sí, sí, sí. Pues es sobre todo por eso, porque el público que viene a una librería
viene porque quiere y porque le gusta, ¿no? En el caso de septiembre hay mucha clientela que viene porque tiene que venir. Y entonces cuando notas muchísimo la diferencia de esa persona que entra por la librería, disfruta, ay, qué bonito está, ay, qué tal, a ver estas novedades, esa persona que va directamente, quiero esto, esto y esto, y todo le parece caro porque son libros, ¿no? Porque, a ver, eso te lo encuentras en septiembre, ¿no? Y para mí la campaña menos, pues bueno, menos, no sé cómo decirte, más materialista, ¿no? Sí, Más más de idílica. venta directa y sin pensar en otras cosas. Mira, me parece muy interesante una pregunta que hace Patricia. Claro, siempre hablamos de las librerías, qué podemos hacer, o sea, pero que, por ejemplo, las editoriales, ¿qué pueden hacer las editoriales por las librerías para ayudarles? Refiero, habéis hablado de distribuidoras, pero lo que decías tú, Maite, antes de esas editoriales pequeñas, ¿qué pueden hacer por ayudar o porque la relación, porque al final es una relación que se necesitan unos a otros? Para que sea Totalmente. mejor, para que sea más fluida y para que sea lo más práctica posible para ambas partes. ¿Cómo pueden trabajar las editoriales para eso? En nuestro caso, por ejemplo, aunque nosotros ahora trabajamos con distribuidora, que antes no lo hacíamos, nosotros continuamos informando a todos nuestras clientes, a todas nuestras librerías, que somos conscientes, porque claro, ahora ya no sabemos dónde llegan nuestros libros, pero a las que sí que trabajamos antes de la distribuidora, continuamos enviándoles mails de novedades, continuamos pasando a saludar, pasando a recomendar, mira este libro, mira este otro. Y esa labor la continuamos haciendo. Y yo creo que es muy necesaria, porque como decía Mavi, hay tan cantidad de libros que si encima eres una editorial más pequeña, tienes que hacer ese trabajo. Aparte de que a mí me encanta estar en contacto con los libreros. Y ahora que soy librera, todavía veo más esa importancia. Yo tengo libros que no son ni mucho menos conocidos, que no hablo de mi editorial, sino de otras editoriales, sin embargo a mí, por recomendación muchas veces de un mismo lector, me han gustado y yo los vendo muy bien. Los vendo muy bien y sin embargo ese mismo libro en cualquier otra librería nos pasaría súper desapercibido. Entonces, la labor del librero en una librería como las nuestras es muy importante. Entonces todos los libreros que yo sé que están en nuestros libros, yo continúo pasando las novedades, escribiendo con ellos, mira este libro, mira lo otro, tiene muchísima aceptación, recomiéndalo porque tal. Yo ese contacto no lo he perdido con los que normalmente me compraban a mí antes, ¿no? Y por eso yo creo, en mi caso, yo creo que las editoriales más pequeñas, ese tipo, es mucha faena, pero sí que es verdad que no saben que existas, no se puede vender. Es decir, tienes que estar continuamente, estoy aquí, he publicado esto, y facilitarle el trabajo al librero, porque estás pues nada, entre todos los libros que se publican, señalando el tuyo y explicándole un poco de qué va, y eso es también facilitar un poco el trabajo al librero. Yo estoy de acuerdo con Maite en que, para empezar, que nos envíen la información, porque nos tiene que llegar. Igual que las grandes distribuidoras mandan de las grandes editoriales a las que conocemos de sobra, porque 20 de distribuidoras te mandan de las mismas, ¿vale? Pues nos tiene que llegar su información y nos tiene que llegar, y aquí también voy a ponerles un poco de trabajo extra, nos tiene que llegar masticada, porque nos llegan muchas cosas. Entonces, que nos llegue visual, que nos llegue con 3 argumentos de venta, en plan, fantasía juvenil a partir de 14 años, porque esto también es un tema, Sí. bueno. A partir de 14 años, dragones, espadas y ogros, no lo sé, me da igual, lo que sea, 3 cosas, para que tú de un vistazo digas, vale, esta va de esto. Y ya sabes si esa te interesa, si a tus lectores les va a interesar, pero necesitas tener esa información. Y luego, yo creo que otra forma de ayudarnos a las librerías y que nosotros les ayudemos mutuamente es, y a mí afortunadamente en el poquito tiempo que llevo ya me ha pasado, editoriales que me han llamado y me han dicho, ¿te puedo mandar un autor? Brazos abiertos. O sea, por favor, sí, mándamelo. Claro. Las librerías
yo creo que muchas editoriales pequeñas no piensan lo disponibles que estamos la mayoría de las librerías para estas cosas. Sí, por favor, mandarnos a vuestros autores, a que vengan a hacer una firma, a que vengan a hacer una charla, a que vengan pues, si quieren hacer una presentación a la antigua usanza, asumiendo la posibilidad de que pueden venir y si es una presentación a la antigua usanza o es una mala fecha porque coincide con X cosa que haya ese día en el pueblo o lo que sea, que puede pasar, que venga para nada. Pero yo creo que en general la mayoría de los autores estamos ya muy acostumbrados a ir a una librería y que las presentaciones a veces, pues tener allí 3, 4 personas y decir, bueno, pues es lo que hay hoy y ya está. Entonces yo creo que otra forma de que las pequeñas editoriales ayuden a las librerías a ayudarles es mandándonos autores y autoras a acercar, porque no hay nadie como un autor para contar su libro. No hay nadie como un autor. Nadie, o sea, yo no voy a vender mejor tu libro que yo. O sea, que tú. Cada uno sabe qué le ha movido de las entrañas para escribir eso y para sacarlo al mundo. Entonces, eso es insustituible. Entonces, todo lo que sea acercar a los autores a los lectores, yo creo que es donde la química y la chispa salta. Sí, sobre todo eso, hablábamos antes, darle la vuelta a tuerca, decir, ¿y cómo Claro. hacer atractivo ese punto? Por beneficio de todos, al final le interesa a la librería, le interesa a la editorial, le interesa al autor, que funcione bien eso. Y Total. unido a eso, claro, vivimos en un mundo en el que parece que lo del contacto entre nosotros es mejor entre pantallas, entre cosas así. Claro, llegaos a una librería es completamente lo contrario. ¿Cómo fue ese momento en el que empezasteis a tratar, en vuestro caso además después de una pandemia, con lo que me imagino que todavía sería mucho más marcado eso de esa distancia, queramos o no, ¿cómo es ese momento en el que empezáis a hablar sobre todo si son clientes nuevos? ¿Y cómo vais consiguiendo eso que tanto nos gusta a los lectores, de esa conexión de decir, yo sé lo que esa persona necesita? ¿Cómo fue empezar con eso? En tu caso, Mavi, lo tendrás muy vivo porque acabas de empezar hace nada. ¿Cómo es ese momento de dar el paso y decir, hablar sobre libros en una librería? ¿Qué es lo que diferencia, lo que hablábamos antes, lo que diferencia de esas grandes superficies en las que es catálogo, pero vacío, sin contacto directo? ¿Cómo lo afrontasteis vosotros? Yo lo afronté con mucha ilusión, porque aparte, en mi caso, como digo, se suma mi pasión por la lectura y por los libros junto a mi pasión por la educación y por la infancia. Entonces era como el match perfecto. Y en mi caso hay que activar mucho la antena de la escucha, porque la gente viene, cuando compras libros infantiles y en muchos casos cuando compran libros juveniles, los juveniles no tanto, pero sobre todo los infantiles son para otro. Entonces, cuando tú compras un libro para ti mismo en una librería de adultos o en una librería generalista, tú entras, tú paseas por las estanterías, tocas los libros, ojeas, lees la sinopsis, sabes un poco qué zona te llama más la atención. Pero a mí, por ejemplo, vienen abuelas. En Navidad, por ejemplo, era muy característico. Nena, tengo una nieta de 7, una de 5 y un chico de 3. Además, para ella es muy importante decirte el género de todos y cada uno de sus nietos porque les marca una diferencia tremenda en sus cabezas de lo que pueden leer y lo que no. Esto Sí, es otro buen es marrón, un sí. tema. Sí, Esto es un tema, el rosa y el azul en la infancia. sí. Tienes que ayudar a esa persona a elegir unos libros que no son para ella, no son los que ella quiere para sí, son los que ella quiere para otros, pero ella los tiene que aprobar y dar su visto bueno. Entonces, hay que ir haciendo ahí una labor de escucha y de psicología muy importante de la persona que tienes delante para ver lo que necesita y lo que quiere. O hay gente que te viene con problemones mira, me vinieron el otro día, estoy buscando un libro para una niña
que va a tener un hermanito, pero va a tener un hermanito de la mujer que se ha juntado con su padre y se acaban de separar hace un mes y la niña se ha enterado de todo de golpe y tiene que procesar todo eso. Y es como, vale, un libro salvavidas. O sea, Sí, vale. Sí, y dices, pues también. Eso no es tanto de la labor del librero, sino de la labor de los mayores que tenían que contarle ciertas cosas. Pero bueno, sí. y en tu caso, Maite, por ejemplo, ¿cómo fue ese momento? Y sobre todo, que ya lleváis un tiempo, cómo vas viendo esa evolución de esa gente que has ido conociendo y ya se convierten en clientes fijos? Y vas viendo esas también charlas de me ha gustado, no me ha gustado, que esto que me recomiendas, hoy he leído esto. ¿Cómo vives esa parte del trabajo de librera? Pues en nuestro caso es muy curioso, porque como estamos los dos, pues como he comentado antes, antes iban a uno u otro, pero ahora cuando entran por la puerta ya tienen sus preferencias. En función de sus gustos literarios ya saben por dónde ir. No está Maite, no está Ángel, ya directamente saben a quién tienen que ir. Y luego, pues tenemos muchos de clientes de me ha encantado el último que me ha recomendado, ¿qué me recomiendas ahora? Por ejemplo, estábamos comentando con Ángel el viernes que vinieron dos clientes habituales de Ángel, porque ya son clientes míos o clientes de Ángel, y ya te dicen, Ángel, ¿qué me recomiendas? El último me encantó. Y claro, eso es una satisfacción, pero total. Y también otra cosa que con el tiempo, sin darte cuenta, que a veces te equivocas, pero catalogas, es que cuando viene una persona, ya prácticamente sabes un poco lo que le gusta leer viéndola. Es que no sé, es una cosa difícil de expresar, Lo que ¿no? decía de la psicología, la Sí. observación. Sí, que ya viéndola ya sabes, sobre todo en la gente adulta, la gente infantil ya es un poco diferente, los niños es diferente, pero en la gente adulta ya sabes un poco si la manera de comportarse, de vestir, de edad, de tal, ya sabes un poco por dónde va. A veces te sorprende, ¿no? Porque a veces te sorprende y dices, ostras, pues mira, esto no hubiera pensado yo que iba hacia ahí, ¿no? Pero normalmente hay ciertos patrones de personas que nos repetimos, ¿no? Y eso es así y eso te encuentras. Pero sobre todo la gente que viene habitual y una cosa que a nosotros nos pasa es que nosotros vivimos en una zona turística, estamos a la de Denia y tal. Entonces, aquí cuando llega Pascua, cuando llega Navidad, cuando llegan vacaciones, hay muchísima gente que vive en ciudad que viene. Y esa gente que vive en ciudad que viene agradece muchísimo el trato, ¿no? Porque habrá librerías, pero librerías así de barrio que te aconsejan y tal, por lo visto es más escaso, o al menos que vienen aquí con otro chip, ¿no? El chip que vienen de vacaciones, que les apetece un momento de relax, de lectura y tal. Entonces, cuando vienen en vacaciones, bueno, ¿cuánto tiempo? Ya vienen relajadas, vienen de vacaciones, lógicamente, y vienen a por sus lecturas, y a por las lecturas de sus hijos. Y bueno, y es igual el que tienes todos los días, todas las semanas, como el que tienes vacaciones, el verlos por la puerta y que entren con esa satisfacción, ¿no? Con esa familiaridad y que te pregunten y te digan de la última lectura y qué les recomiendas ahora y qué te parece esto. Eso es algo que va surgiendo. Al principio, lógicamente, no lo tienes y va surgiendo con el tiempo y es algo, a nosotros es lo que más nos llena, lo que más nos gusta, la verdad. Unido a eso, luego hablaremos, pero unido a eso, ¿sentís que desde el punto de vista de los clientes, de los compradores, sentís que vuestra labor de vuestro papel es agradecido? Totalmente, Sí, eso es así. totalmente. Yo, la gente, vamos, me lo dice constantemente porque eh, preguntan, al principio, a ver, es como todo, ¿no? Yo digo que este negocio, pues anteriormente es traspasado, entonces anteriormente lo llevaban otras personas. Y entonces el trato es diferente, cada persona es distinta. Entonces, yo sí que me acerco, y esto, por ejemplo, los jóvenes, los niños barra niñas adolescentes de 14, 16, tal, que entran a ver la sección de juvenil y van siempre con timidez. Yo siempre, conforme entran, siempre les pregunto si necesitan que les ayude con algo, pero generalmente ellos siempre te dicen que no, siempre quieren ir a su aire y demás.
Y los dejas un rato y cuando están ahí un rato dando vueltas o cuando ves que son los mismos que también vinieron la semana pasada y que vuelven a mirar y tal, si me acerco y les digo, mira, pues similar a ese que estás mirando, está también esta otra que no sé si la has visto y es súper interesante porque tal, 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 tal. Y cuando rompes esa primera barrera, ¿no? Porque, pues eso, digamos que los jóvenes son mucho más introvertidos a la hora de ponerse a hablar con un adulto. A mí, claro, me verán como una señora mayor. Entonces, como que les cuesta eso de entrar a una tienda y hablar con un desconocido, mientras que gente de otras generaciones le es mucho más sencillo, ¿no? El entrar y preguntarte o darte conversación. Entonces, yo cuando consigo romper esa barrera con los que son más jóvenes y los veo que luego vienen otra vez y me dicen, oye, pues me llevé este, pero ahora me voy a llevar 2 más porque estoy siguiendo la saga y me está encantando y tal. Entonces, eso te llena muchísimo y notas que es muy agradecido por su parte y notas que están volviendo porque han encontrado algo que no estaban encontrando en otro sitio, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que Elche no es una ciudad pequeña, hay muchísimas librerías, papelerías, hay grandes superficies y, y hay mucha competencia, por tanto. Entonces, cuando la gente viene y viene insistentemente, o sea, viene frecuentemente, insistentemente parece como pesado, ¿no? Sí. Es como, no hay más. Otra vez. Pero cuando vienen una y otra vez, dices, pues vienen por algo, vienen porque se sienten a gusto. Y las familias igual, cuando al principio venían y les daba miedo, siempre iban a los niños, no toquéis nada, no se puede tocar, mirar pero no tocar. Y yo los he ido acostumbrando a relajarse un poco y decir, bueno, ellos necesitan mirar los libros para saber si les gustan un cuento, necesitas verlo por dentro. Si no lo has visto por dentro, no sabes si quieres ese cuento o no. Con cuidado, pero podéis coger los libros y tengo unas mesitas para que se sienten, entonces ellos se cogen sus pilas, los van ojeando todos y luego eligen 2 o 3 o 1 o ninguno. Pero darles esa facilidad de que se sientan ahí cómodos, de que puedan estar, lo agradecen muchísimo. Bueno, en mi caso es que es diferente, porque como somos un pueblo, aquí ya nos conocemos de antemano, lo que sí que esto hace pues que a gente que no conocías pues la conozcas, ¿no? Porque, a ver, es un pueblo, pero somos 7.000 habitantes más los pueblos de lado. Al final, la comunidad en general serán unos 10.000, 12.000 habitantes. Y lo que pasa es que aquí, por ejemplo, lo que dice de la gente joven, nosotros como hacemos muchísimo activismo siempre, que no solamente en la librería, sino que vamos a la biblioteca, vamos al instituto, vamos a estar. Yo cuando voy al instituto, por ejemplo, a llevar libros o porque hago una charla sobre algún libro en concreto o sobre algún juego o lo que sea, ya me dicen, mira la librera. Me hace mucha gracia porque dicen, mira la librera. Y ya están, no, sí, esa es mi librera. Y me hace mucha gracia porque claro, aquí realmente nosotros somos los libreros, total, y ya nos conocen como los libreros o las hijas de los libreros. Y es una cosa súper curiosa, claro, es un pueblo, no te pasa lo mismo que a ti, que aquí no, aquí somos nosotros, por eso los libreros y ya cuando entran vienen a por su lectura del instituto y ya pues sí que es verdad que al principio vienen de una manera y luego ya viene como mira ahora la lectura que me han puesto el instituto, ya pues comparten con todo, pero eso es con el tiempo, al principio no, pero precisamente los adolescentes, pues como tú dices, al principio son un poco más recelosos, pero luego ya son los más abiertos y los más que luego pueden gastar más la broma y tal, ¿no? Pero sí, la verdad es que en nuestro caso el público que tenemos y también ves que va creciendo, no sé, es que es muy bonito. Es verdad, es así. Y normalmente Es que la esa es gente la parte bonita, el tratar con la gente es la parte bonita. Claro, y nosotros lo que sí que nos hemos dado cuenta desde que tenemos la librería es que, por ejemplo, gente del barrio, que de la misma calle, que a lo mejor al principio venían, es que hace muchísimo tiempo que no leo, y que les recomendaste un libro y que luego vienen a por otro. Y te agradece el hecho de que gracias a la proximidad, a lo fácil que tienen adquirir el libro, han vuelto a engancharse a la lectura y que luego detrás de uno va el otro y que han descubierto que tienen su espacio, su momento para relajarse, o que, por ejemplo, para los cumpleaños, antes el tema de regalar el libro, claro, se tenían que desplazar. Ahora el libro ya forma parte de un regalo
que se puede hacer en el cumpleaños. Entonces, eso de alguna manera, pues es que activas la máquina, ¿no? La máquina que estaba un poco oxidada por esta zona, la has vuelto a activar. Entonces, vuelven a pensar en un regalo, pues mira, podemos regalar un libro porque lo tenemos ahí cerca. Y entonces eso parece una tontería, pero regalas un libro, a esa persona le gusta el libro, a lo mejor esa persona hace tiempo que no lee, se vuelve a enganchar a la lectura y es una cadena que en este caso, en este espacio, en este sitio en concreto que está un poco oxidado, nosotros hemos dado aceite. Entonces, para nosotros es una satisfacción inmensa que vengo, sobre todo, mi vecina una panadera, que es una de ellas, tiene una panadería muy cercana, una panadería, y es siempre la que me dice, gracias a vosotros volveré, pero es por eso, es por la proximidad, lo tiene al lado, seguramente el primer libro lo compró por, bueno, va, como me compra el pan, le voy a comprar un libro. Pero luego ya, los próximos ya no ha sido ese motivo, sino se ha vuelto a enganchar. Sí, sí, yo me veo muy identificado porque mi pueblo también es un poquito más grande, pero no mucho más, somos 10.000. Y es eso, o sea, la proximidad y el conocer las caras de la gente que te vende las cosas. Y como bien dice aquí Patricia, y es bidireccional esa parte en la que vosotras recomendáis, pero también los clientes vienen a recomendaros, oye, echar un vistazo a esto, os recomiendo esta saga, esta editorial, esta... ¿Es bidireccional eso? Total, en nuestro caso sí. Y aparte para mí muy agradecida porque no estamos hablando de novedades, sino libros que, como ha dicho Mavi, para nosotros los libros tienen, si es un buen libro, tiene una trayectoria larga y nosotras sí lo damos, pues hay veces libros que nos dicen, este es, y aparte yo ya sé el criterio de los lectores, entonces hay ciertos lectores que para mí su criterio es muy importante. Y bueno, y claro, es decir, me hacen descubrir libros que yo de otra manera no hubiera accedido a ellos y no precisamente novedades. Y claro, una vez que los ves, los conoces y tal, luego lo que comentamos antes, yo descubro un libro que me gusta, inconscientemente cuando alguien me pregunta, ¿libro tal? Me voy a ese libro, porque es el último que he descubierto, que me ha gustado y no se trata de una novedad. Y también me gusta recomendar cosas que no sean las que todo el mundo recomienda. Y a mí a veces me descubren libros que yo desconocía los mismos lectores, me encanta. En mi caso, además, aparte de con novelas y demás, que en juvenil sí que nos pasa, pero me pasa, gran parte de mi clientela son maestras. Entonces tienen un conocimiento del mundo del cuento increíble. Entonces muchas veces vienen a pedir alguno que, bueno, como decimos, el espacio es limitado. Nosotros no tenemos todo, pero lo que no tenemos lo podemos pedir sin ningún problema, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces me dicen, pues cuando te llegue, échale un vistazo porque ese libro es fenomenal, porque la historia es divertidísima o viene muy bien para trabajar con los niños este aspecto o este otro y tal. Y muchas veces por esa relación y esa confianza que tengo en ellas y demás, cuando les pido dos, pido uno para ellas y otro para tenerlo yo y poderlo ver y entonces poder ofrecerlo también a otras personas. Entonces sí, vamos, continuamente me descubren esos libros, sobre todo como dice Maite, que no son novedades, que no son los que nos están entrando continuamente, pero que son libros que funcionan a la perfección y que luego una vez que los tienes siguen rodando. Así que sí que sucede. A veces no son, a veces es que incluso son de editoriales conocidas, que no tiene por qué ser una cosa como, pero a lo mejor tiene 20 años el libro, o tiene 10, o tiene, que eso, como sabéis, en el mundo editorial, pues es una barbaridad de años. Eso es, vamos, como hablar de... Eso es. Sí, sí, del medievo casi. Vamos a ir acabando, si alguien tiene alguna pregunta más, pero sí me gustaría preguntaros por el otro lado, porque esto hemos hablado mucho del cliente y del feedback que tienes con el cliente y si sois valoradas por el cliente. Y desde el otro lado, desde el mundo de las editoriales, desde los autores, ¿creéis que el papel de las libreras está valorado? Yo lo valoro muchísimo. Yo sí, porque desde el punto de vista de las editoriales, lo que comentamos antes, eh, yo creo que la labor del librero es fundamental, porque sobre todo cuando no estamos hablando de editoriales grandes como pueda ser la mía,
si el librero lee mi libro y lo recomienda, es decir, es que es fundamental. Para mí sí, aparte yo si hay un libro que me gusta, aunque no sea conocido, lo vendo muy bien. Entonces, el trabajo de las libreras, el trabajo que hacemos nosotras como libreras, yo creo que es fundamental. Es lo que decíamos, si un libro nos gusta, si te van a pedir un libro de historia y ese te gusta, vas a ofrecer 3 o 4 a elegir, pero ese va a estar ahí. O un libro infantil que trate sobre el tema de las rabietas, pues Think un Volca, pues te gusta ese libro, pues siempre que te vayan a pedir para el tema de las rabietas, vas a recomendar ese libro. Es decir, porque nosotros recomendamos libros cuando son librerías como las nuestras, que no es una tienda de libros. Es súper importante el trabajo que hacemos los libreros. ¿A que sí, Mari? Totalmente. Es que estaba escuchándote y asintiendo todo el rato sin parar, porque es que creo que es o sea, nosotros somos fundamentalmente somos prescriptores de libros. Nosotros somos prescriptores de libros. Entonces, yo creo que sí que nos valoran y que se saben que somos importantes. Pero también te digo que igual que influencers tienen su influencia en el impacto de que un libro llegue o no llegue, los libreros también la tenemos. Entonces, sí que es cierto que no creo que nos traten mal, pero tampoco creo que nos hagan nada que no sea dentro de lo que tenemos en nuestro trabajo. O sea, no creo que sí es cierto que hay editoriales que a veces te regalan algún libro para que tú lo puedas leer y ver de antemano y recomendar de motu propio, pero que realmente tampoco nos hacen nada fuera de lo normal. O sea, que sí, que están agradecidos y que yo creo que sí, que son conscientes, pero tampoco creo que nos pongan una alfombra roja por donde vayamos pasando, para lo importante que es el trabajo que hacemos, porque como dice Maite, no es lo mismo un gran centro comercial que una pequeña librería, y eso, por ejemplo, pues no quiero entrar en rollos, pero bueno, con Alas de Hierro se vio que no Mira, nos pues tenía tratan con apuntada aquí especial la pregunta para cerrar con esa, porque siempre me está gustando hablar de algún tema polémico. Hasta ahora han sido las IAS, porque era más pues, todo el tema de ilustración y todo eso tocaba las IAS, pero además tenía apuntado eso porque me ha parecido que ha sido una auténtica burrada lo que ha ocurrido. Y vosotras, desde el punto de vista, claro, porque ha habido mucha polémica con la editorial, ha habido mucha polémica con la gente, los compradores y así, pero claro, vosotras estabais en medio. ¿Cómo lo habéis vivido? A ver, En nuestro, bueno, Maite. No, pues en nuestro caso, por ejemplo, los ejemplares que recibimos fueron justos las reservas que teníamos. Es decir, pero porque también nosotros trabajamos más con una distribuidora que con otra. Siempre tienes una con la que trabajas más y luego tienes que tener varias porque... Entonces, esta distribuidora en concreto le llegaron muy pocos ejemplares, pero muy pocos. Y entonces tuvo que distribuir lo que pudo. Lógicamente, pues a los que son... Quizá en ese sentido sí que hizo mucho la labor comercial. El comercial que nosotros tenemos asignado ahí, pues me dijo, mira Maite, es que no te puedo enviar más que estos. Más que estos, es que no nos han llegado más libros a la distribuidora. Y yo tuve justo para las reservas que tenía. Pero claro, después viene gente que venía por el libro y bueno, pues eso, es decir, no, es que no quiero decir muchas cosas, porque podría decir muchas cosas que prefiero no decir. Luego hablaremos en privado, sí, sí, sin meternos en líos, pero, Sí. pero sí, ha sido muy complicado. Avi, en tu caso. Yo en mi caso, yo trabajé directamente con la editorial y pedí más libros y no me los pudieron dar, Ya. porque les habían hecho hacer cupos, o sea, no podían. Yo cubrí todas las reservas que cogí, Sí, yo también. pero también te digo que ese día a las 9:30 de la mañana abrí y antes de las 10 menos cuarto ya habían entrado 3 personas a preguntar por el libro con el borde rojo y yo no tenía más libros con el borde rojo. Claro. A mí me pasa igual. Puede parecer una tontería, pero para una pequeña librería, vender 3 libros en 15 minutos de apertura de un lunes por la mañana,
con lo que supone que yo podría haber vendido durante ese día, porque entre gente que, o sea, te estoy diciendo los primeros 15 minutos, pero es que sí. fue todo el día un reguero de gente llamando, o sea, pues haber podido vender ese día fácilmente 30 libros más solo de eso, si aparte de los que yo vendiera, para nosotros es una gran diferencia. Pero aparte, yo me voy a mojar, a mí me da igual, porque Sí. aquí no va a haber nadie de Planeta mirándome. Me da exactamente lo mismo. Además, lo dije en mi canal, entonces me da lo mismo también. A mí me parece que la editorial lo hizo mal, pero lo hizo mal de base. O sea, ellos hicieron 2 ediciones, una con el borde rojo y una con el borde blanco. 2 ediciones, como aquí sabe mi compañera también editora, como sabe todo el mundo que está mirando esto, son 2 ISBNs. Tú no puedes, eso no, tú no puedes vender el mismo libro con 2 ediciones. El lector tiene que saber qué libro ha reservado y qué libro le va a llegar. Porque hubo gente que compró el libro online, hizo una reserva online con ese ISBN y le llegó el blanco y no pueden quejarse porque el blanco tiene ese ISBN, pero ellos querían el rojo, no querían el blanco. Entonces tú tienes que saber qué libro estás comprando. Y ahora te voy a hacer otra comparación. La novia, editada por Anaya, el último de Ali Hasselwood, también ha hecho una edición especial y ha hecho una edición una primera edición limitada especial y otra una tirada normal. Pues ha hecho 2 ISBNs. Y por supuesto tienen 2 precios diferentes porque el coste de impresión del bordecito rojo no es el mismo que el del otro. Entonces, eso es hacerlo bien. Y ahí Planeta lo hizo mal. Y, o sea, no me duele decirlo porque es que lo han hecho mal y se lo dije al comercial. Y si viene el señor jefe de Planeta, se lo diré también. No tengo ningún problema. Esos son 2 ISBNs y montaron un lío por no hacer 2 ISBNs. Pablo Ferradas, para acabar realmente todo lo alto con estos temas. Aquí Sí, tirando fuegos artificiales, Pablo. sí, porque tengo la sensación. A ver, tiene una cosa buena, todo este lío que fue horrible, tiene una cosa buena, que es decir, hay polémica por un libro. Estamos hablando de un libro que parece que los libros es algo como que. Y hubo polémica y hubo muchísima polémica por eso. Y yo coincido contigo, o sea, me parece que lo hicieron fatal. Que al final fue como sabían que iban a vender propósitos, pues mira, pues sí, tenemos todos y al que tenga la suerte, que así como si fuera el chocolate de Willy Wonka, pues al que le haya tocado la tarjeta dorada, pues es el afortunado y el que no, no. Y claro, el problema que hay es que las que dais la cara sois vosotras. Y las que os tenéis que comer esos marrones en vuestro caso, las reservas os llegaron. Claro, si no llega para todas las reservas incluso, dices, Ya. Ese problema lo tuvieron muchas librerías que a lo mejor son más pequeñas, entonces, claro, la distribuidora lo que hace es, vamos a ver, a quién le voy a enviar los libros, a los que quiero quedar más bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las librerías que son más pequeñas que nosotros, por ejemplo, no les llegaron ni uno. Entonces, si tuvieron ya reservas, que a lo mejor hicieron la reserva en diciembre y no les llegan estos libros, pues los que quedan mal son las librerías. claro, es que Cuando ellas hicieron la reserva en diciembre, lo que pasa es que distribuyeron, pues en función, pues bueno, en el caso de distribuidoras, pues quedando un poquito bien con los que más le interesaban. Entonces, seguramente las que sean más grandes que nosotros recibieron muchos más, pero los que eran más pequeños que nosotros, esos son los que peor claro. quedaron. Y es Claro. injusto. Sí, y es un Yo poco. quería añadir, Sí, por lo que has comentado antes, de que esto generó por lo menos que se hablara de un libro, que se hablara de libros. Sí, se habló de libros, pero en mi opinión se ha hablado de libros por las razones completamente equivocadas. O sí, sea, sí, eso por este supuesto. libro no se ha hablado en ningún momento de tenéis que leerlo porque es maravilloso. Sí. Eso luego ya vino después. Y ahí ya incluso hay debate de hay gente que, No, no, y bueno, hay tenéis que gente que leer está porque es muy cabreada maravilloso, con y hay ese gente libro que porque no le ha decimos, gustado bueno, nada. pues es un Claro, libro sí, sí. normalito. ¿Vale? Entonces, eso no me parece una buena campaña de marketing. Si, por ejemplo, No, nos retrotraemos al revés a lo que pasó hace años, yo no era librera, con, por ejemplo, Los 7 maridos de Evelyn Hugo, fue al revés. O sea, es un libro que generó mucho de qué hablar y que se dio mucha publicidad porque a la gente le gustó el libro.
porque el boca a boca hizo que ese libro creciera. Entonces, eso me parece una campaña de marketing Sí. positiva, pero una campaña de marketing basada simplemente en la estética, pero desde luego han marcado tendencia porque ahora han sacado, en este mes, sin ir más lejos, hay que me vengan a la cabeza 5 que vienen con el borde especial este mes, Sí, a la vez. pero no, yo no hablaba tanto por el tema de marketing, sino por el tema de que se hablara de libros, incluso fuera de círculos Ujú, de libros, o sea, fuera del sí. círculo. Pero es verdad que, como bien decías, Maite, los que pagaron el pato sobre todo fueron las librerías más pequeñas. Y lo mismo que decías tú, que al principio empiezas a tener contacto con la gente, con el cliente, y vas haciéndole piel y vas haciendo... Claro, esto te destroza como librería pequeña, porque al final es... Claro, tú le puedes explicar lo que quieras del ISBN, de que ya había no sé cuántos, y él te dirá, vale, me parece estupendo, pero yo quería este libro y yo no lo tengo. Yo te cargué este libro y no lo tengo. No es culpa tuya, vale, pero es que yo no lo tengo. Y ese es Sí, el reservado mayor con problema ha sido antelación. ese. Sí, reservado con antelación. No es que haya ido y te ha reservado el libro la semana de antes, es que llevaban reservas desde hacía tiempo. Pues si yo pienso en mí, que si yo no hubiera tenido suficiente para las reservas, pues yo la verdad, pues imagínate que vienen pensando que tienen ese porque lo han reservado hace muchísimo tiempo y claro, lo van a tener y que lleguen y que yo no tengo bastante. Yo de verdad que suspiré aliviada al ver que me dijo, mira, que voy a... ¿Cuántos son los créditos precisos? Dije, estos y me los envío. Pero si ahora no me los llega a enviar, yo pensaba en ese caso y digo, yo lo hubiera pasado realmente mal y yo me sentía incluso agradecida de tener esos ejemplares, que es un poco triste, Sí. pero agradecida de tener esos ejemplares para poder dar cabida a mis clientes habituales, efectivamente, como dice Mavi, no tener esa posibilidad de vender muchos más, pero visto lo visto me sentía agradecida. Tú imagínate que si no llego a poder tener esas reservas, la imagen que hubiera dado, que la imagen que han dado otras librerías. Y sí, me Porque, parece perdón por el apunte, ¿tú estás vendiendo ahora del borde normal de ese libro? ni uno. No, No no, lo quieren, no, es que ha desaparecido. no lo quieren. Están parados completamente. O Sí, sea, sí, y que eso por es lo eso que digo que es marketing. es una pena. Sí, ha sido una campaña de marketing que para mí les ha salido fatal. No sé si porque no preveía que hubiera tantas ventas y luego no sé por qué, pero yo creo que la han destrozado. Pero el problema, a mí, que destroce una editorial, yo el problema que le he visto sobre todo es la repercusión que ha tenido en librerías pequeñas, que veías verdaderos dramas de gente decir, o imagínate que te han cargado 3 y te llegan 2. ¿Cómo decides a quién darle uno a otro? Es que, Por orden de pedido. claro, pero es que dices, es Por que, suerte esto va claro, todo registrado y claro, pero son clientes que te llevan no sé pero es cuánto tiempo complicado. comprándote libros y todo eso, que tenían una gran ilusión por eso, y pues, y de repente te encuentras con eso, pues es un problema horrible, sobre todo para eso, para librerías pequeñas. Y por eso tengo la sensación, y con esto yo creo que en todo ya que nos hemos cagado hasta en la editorial más grande, que yo Sí, creo que decíais, os sentís valoradas. Yo no sé hasta qué punto. Yo creo que deberíais estar mucho más valoradas de lo que estáis. Como bien decías, Mavi, sois prescriptoras. Sois las primeras prescriptoras que estáis ahí delante. Antes de que las redes sociales, antes de que todo esto, que se hablara de mil cosas, antes de que hubiera este tipo de entrevistas, eh, era era la persona que te recomendaba. La persona es la que te abría los ojos a mundos diferentes. Porque hablamos mucho de yo sé lo que te va a gustar, pero yo estoy muy agradecido a una librera de mi ciudad de Donosti que me abrió el camino a otro tipo de libros. Porque hay muchas veces que también vuestra labor, que muchas veces no, parece que no puede ser vuestra labor, pero que habéis conseguido es que abramos los ojos a igual un libro que no hubiéramos comprado. Y para mí eso es el mayor mérito de una librera, es precisamente eso, decir, te conozco, sé que te va a gustar esto y casi es común decir, confía en mí. Y que la persona que va a comprarlo lo compre y diga, voy a confiar. Porque ya tenemos un trato, porque ya sé que sé lo que... Y sé que si me lo dice es por algo. Y eso, por mucho que hagamos grandes campañas de marketing en Instagram y que aparezcan fotos preciosas, maravillosas, ese contacto piel a piel no existe.
Posible. Y vosotras, por eso ponía lo de que estáis en la trinchera, sois esas que sois las que de verdad os conocéis el mundo como está, conocéis a vuestros clientes y sabéis qué es lo que es. Y por eso tengo la sensación de que en este mundo en el que parece que las grandes superficies se lo están comiendo todo, pero en todos los sectores está pasando, y en los libros no. Parece que vosotras las libreras sois como una rara avis, que sois unas románticas de los libros, que sois unas enamoradas de los libros, y que por eso seguís con este negocio. No nos damos cuenta que para nada. Es al revés, que sois las que de verdad fomentáis la lectura, vosotras. Sois vosotras porque esos jovencitos que le dices, oye, mira, pues si te ha gustado esto, prueba esta saga, que te va a gustar. Ostras, es que eso es muy importante tenerlo. Y es que sí, es vuestra labor, pero es vuestra pasión y se nota. Y se nota mucho. Y los que amamos los libros notamos mucho es cuando una persona que te viene a preguntar en una librería, ¿es un apasionado de los libros o no? Es lo mismo. Se nota mucho. Y notas si es que te quiere vender lo que sea o que se está preocupando, qué es lo que te puede gustar. Porque el que te quiere vender lo que sea, pues seguramente no volverás. Pero los que sí son los que de verdad hacen que el negocio sea lo que decís, de cercanía, que sea un lugar seguro, que sea un lugar de encontrarte cosas. Porque al final los que somos unos enamorados de los libros también somos muy fetichistas en la librería, de lo que decías antes, vas a un viaje y quieres conocer qué librería hay ahí. Quieres conocer qué, qué visualmente quieres conocer, aunque ni conozcas el idioma casi, pero quieres verlo. Entonces, por eso yo creo que deberíamos poner mucho más el foco en esto. Por eso me hace mucha ilusión traeros aquí hoy. Por eso me hace mucha ilusión unirlo a la de la semana que viene con las divulgadoras literarias, porque para mí son las dos patas necesarias para cualquier editorial. Y para cualquier escritor y para cualquier lector. Porque sois vosotras las que os para esto y las que os apasiona vuestro trabajo. Y que seguramente no sería el trabajo ideal pensado para si queréis haceros millonarios y tener una vida plácida y una jubilación maravillosa, seguramente la de libreras no sería. Pero sí, lo que decís, y se os nota, en cuanto empezáis a hablar de ese cliente, os acordáis de ese cliente que me vino a ver, que me agradeció, o que me dijo, ostras, pues este me ha gustado mucho. Y eso es lo bonito de vuestra labor. Y yo aquí siempre suelo decir en este canal, tenemos que acostumbrarnos más a dar las gracias. Todo, en general. Y una persona que nos ha abierto los ojos a un libro, a una saga, a otra nueva literatura, es para agradecérselo porque te va a llevar horas y horas y horas de divertimento gracias a que hay gente como vosotras que se preocupa por eso, se preocupa por decirte, este te va a gustar. Y por favor, si tenemos gente así, comprémoslo ahí. Cercanía es por algo, es porque están al lado. Son las vecinas, lo que decías tú. Yo le compro el pan y ella me compra el libro. Claro, pero es que el clic es muy fácil. El clic de ir a Amazon y clic y me lo traigan mañana a casa es sencillo. Pero se pierde todo lo demás. Y un libro no solamente es que te llegue a casa y leértelo y ya está. Es todo el ir, ojear, mirar, hablar con la librera. Y ahí estáis vos. Desde tu punto, Maite, que ya llevas más tiempo, desde tu punto, Mavi, que acabas de empezar en este mundo. Pero que sea, vamos, una carrera hasta que os jubiléis y que, como ha pasado antes en tu negocio, Mavi, que se iba a dejar y se traspase, pues ojalá que sea que se traspase, ya sea a tus hijas, Maite, ya sea a quien sea. Porque eso querrá decir que seguimos valorando eso, seguimos valorando que haya gente que está detrás de los libros, que se preocupa en que los clientes son algoritmos, como decías tú, Mavi. Un algoritmo que me diga, como tú has leído este, te recomiendo este. Yo, ya, pero hay veces que igual esa persona, cuando la vas conociendo, dices, yo creo que en este momento necesitas este. Ya, pero yo normalmente terror no leo. Yo, ya, pero te va a gustar este. O dice, o lo contrario, uno que lee terror dice, te voy a dar una romántica. Yo romántica, sí, hazme caso. Y que te vaya a la semana porque se lo ha vivido y diga, gracias. Porque he descubierto que puedo leer también eso. Y sin vuestra labor no se podría hacer eso.
que quería dejaros este huequito precisamente para eso. Daros las gracias por todos, de parte de todos los lectores, que no seríamos lectores sin gente como vos, sin libreras que estabais al otro lado para recomendarnos y para abrirnos todo lo que hay para leer. Así que, y muchas gracias por la charla, me lo he pasado genial. Y larga vida a vuestros negocios. Espero que sean larga, larguísima, y si algún día me voy por Alicante y toda esa zona, pues visitaros, daros un abrazo y Visítanos, visítanos. hombre, eso Claro que sí. segurísimo. Eso segurísimo. Me pillé un poco lejos, unos cuantos kilómetros de lejos, pero segurísimo. Pero, ¿verdad? Muchas gracias también a todo el mundo que ha estado aquí. Y gracias por acercarnos a ese mundillo que muchas veces no conocemos tanto, que es el de las librerías, que hay que mantener todo lo que decimos. Cercanía en todos los sentidos. Cercanía física, pero también de cercanía con los clientes. Así que, ¿eh? A todos los demás, ya sabéis, la semana que viene acabamos ya este mes de pasión de los libros, hablaremos con las divulgadoras. Y como suelo despedir yo normalmente por aquí, buenas noches. Chao.